Bien, hermanos, quiero que busquen en sus Biblias Efesios capítulo 4, del 17 al 32. Continuamos en esta maravillosa carta, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ahora estamos en la parte práctica de esta carta, es decir, cómo vivir el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, que es un compendio de teología, es un compendio de doctrina y de enseñanzas espirituales. Ahora estamos en el capítulo 4, 5 y 6, que es en los capítulos, la sección práctica de esta carta. Es decir, que ya hemos recibido toda la instrucción, toda la enseñanza de cómo vivir la vida cristiana. Ahora Pablo nos lleva a la parte práctica. Dije en alguna ocasión que la carta a los Efesios, los primeros 3 capítulos, se parece a lo que es todo el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto cuando sale de Egipto hasta la frontera del río Jordán para entrar y poseer la tierra prometida. El libro de Josué es la parte práctica, es decir, cómo debió actuar el pueblo de Israel para poner en práctica toda la enseñanza que recibieron durante 40 años. Fueron mandamientos, fueron leyes, fueron estatutos, fueron ordenanzas que durante todo ese tiempo el pueblo de Israel recibe esa capacitación, esa teoría. Ahora están en Josué para entrar a la tierra prometida y poner en práctica toda la enseñanza. Así es el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de la carta a los Efesios. Es la parte teórica, es la parte en la teología, la doctrina, lo fundamental del aprendizaje. El capítulo 4, 5 y 6 es cómo poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Es decir, cómo luce una persona que ha entendido el capítulo 1, 2 y 3. Cómo luce una persona que ha sido instruida en los primeros 3 capítulos. Ahora, hermanos, Pablo nos ayuda cómo aplicar el evangelio a nuestro diario vivir. Porque el evangelio no es teoría. El evangelio es una práctica. Cómo vivir, cómo luce un creyente que ha entendido los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios. Bueno, vamos a leerlo y luego explicaré cómo lo voy a clasificar para desarrollar la enseñanza en esta mañana. Vamos a leer, por favor, acompáñenme a leerlos del 17 al 32, el cual dice de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente
y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Padre Celestial, hemos leído tu santa palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos santifica. Oh Señor, ahora pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu palabra con claridad, con gozo, con alegría, y que esa palabra haga los cambios necesarios en nuestra mentalidad, en nuestro pensamiento, en nuestra estructura de pensamiento, para que podamos, oh Señor, lucir un nuevo vestido espiritual, de modo pues que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Bendice a esta iglesia con esta bendición ahora cuando tu palabra ha sido suministrada y la recibimos con mucha alegría. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. En Él te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, he dividido este párrafo en 3 partes. Una primera parte habla de despojarse. En el versículo 23, por allí encontramos la segunda parte, es renovarnos. Y la tercera parte es vestirnos, revestirnos. Esa es la estructura de la enseñanza que vamos a desarrollar en esta mañana. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara. Así hemos clasificado, así lo hemos estructurado para desarrollar un pensamiento que sea muy práctico y que podamos entender la enseñanza que el Señor ha preparado para nosotros en esta mañana. Fíjense que el apóstol Pablo en este capítulo, él comienza hablando acerca de un requerimiento. El versículo 17 dice de la siguiente manera. Versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Ese requerimiento que hace Pablo es muy importante porque él está tocando la parte práctica de la vida cristiana, es decir, cómo luce una persona que ha nacido de nuevo, cómo luce un gentil. Recuerde que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia, mayormente está dirigiéndose a los creyentes gentiles. La iglesia, recuerden que es un cuerpo conformado por judíos y gentiles, y Pablo escribe específicamente a los gentiles en esta carta. Y Pablo hace un requerimiento, hace un ruego con una exigencia. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Él está diciendo que ya no andéis como los otros gentiles. La palabra andar se está refiriendo a estilo de vida. Se está refiriendo a una conducta, a un comportamiento. Ahora que estamos en la iglesia, ahora que el Espíritu Santo nos ha introducido en la iglesia, ¿cómo debe ser nuestra conducta?
cómo debe ser nuestro comportamiento. Y el apóstol Pablo hace un énfasis bien interesante, que no sea como los otros gentiles, como los otros gentiles. ¿Cuáles son esos otros gentiles? Pues los que están sin Cristo. Porque nosotros, ahora que estamos en la iglesia, vivíamos como ellos, actuábamos como ellos, pensábamos como ellos, los que no tienen a Dios, los que no tienen a Cristo. Es interesante cómo el apóstol Pablo, entonces, en esta primera parte, dice que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿ya?, en la dureza de su corazón. Ahora, amados hermanos, Pablo está diciendo aquí es que debemos despojarnos de ese estilo de vida. Ahora que estamos en Cristo, no podemos seguir viviendo como vivíamos en el mundo, sin conocer a Dios o ajenos a la vida de Dios. Ahora, ¿cómo andaban ellos? ¿Cómo andan los otros gentiles? La palabra de Dios lo dice allí. ¿Cómo andan los otros gentiles? Andan en la vanidad de su mente, en la vanidad de su mente. ¿Qué significa la palabra vanidad? La palabra vanidad significa hueco, que no tiene sentido. Es algo que no tiene una solidez. Hermanos, ustedes recuerdan que antes vendían mucho, yo no sé si sale, una revista que se llamaba Vanidades. ¿Sí recuerda? ¿Qué era lo que se leía allí? Cosas tontas, hermanos. Que si la actriz aquella se ha casado 5 veces y que el vestido que lució en su última boda. Entonces, cosas vanas. Que si aquel artista o aquel famoso se fue de vacaciones para un archipiélago y allí estuvo y comió tal cosa, puras cosas vanas. Hablando es de la vida de otras personas, puros chismes y murmuración de otras personas. Entonces, el contenido de esa revista eran puras tonterías. Y las personas que leían eso lo hacían para entretenerse, pero no tenían nada en la mente. Era un pensamiento hueco. Entonces, así viven los otros gentiles, en la vanidad de su mente. No tienen nada en la cabeza. Tienen la mente hueca. La cabeza hueca, llena de un vacío. Hermanos, ustedes no han visto una promoción de algún producto que sale por allí y dice 30% más. Y sale la bolsa un poquito más estirada, pero lo que tiene es aire. Tiene el mismo contenido, pero el resto es hueco. Tiene más papel, más envoltura, pero no tiene más contenido. Eso es algo vano, algo que está vacío. Entonces la mente, la forma de pensar, la manera de vivir de los otros gentiles, los que están en el mundo, es hueca, es vacía. Nosotros no podemos seguir viviendo así, pensando tontería, pensando cuál es el celular de la última generación, cuáles son los programas, pendientes de los chismes en las redes sociales, pendientes de tantas vanidades, tantas cosas vanas que no edifican. Y escuchen bien, muchachos, ustedes deben tener un pensamiento nutrido de la palabra de Dios y dejar ese estilo de vida hueco, vacía. ¿Cómo viven los otros gentiles? Cuando estoy hablando de otros gentiles, me estoy refiriendo a las personas que están en el mundo. Esos son los gentiles, otros. Nosotros somos gentiles, que estamos en la iglesia, pero hemos sido transformados y renovados en el poder del Espíritu Santo. Somos gentiles, pero no debemos vivir como los otros gentiles, los que están en el mundo. La palabra de Dios dice también cómo viven los otros gentiles. En primer lugar, bueno, ellos andan en la vanidad de su mente.
Pero también dice la palabra de Dios que tienen el entendimiento entenebrecido. El pensamiento de los gentiles que están en el mundo, que andan sin Dios, que andan de espaldas a Dios, el entendimiento, su manera de pensar está lleno de neblina, de tinieblas, de oscuridad. Hay una oscuridad en su manera de pensar. ¿Okay? Andan en tiniebla, andan en confusión, ellos andan en desorden. Una vida que está en tiniebla, hermanos, es una vida desordenada. ¿Recuerdan ustedes cómo encontró Dios la tierra cuando Él mira y dice en Génesis 1:1 que Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Es exactamente la estructura de la mente y del pensamiento de los otros gentiles, vacío y desordenada, una vida desordenada, un pensamiento distorsionado, oscuro, y andan en tinieblas. No hay luz que los guíe hacia donde ellos van a transitar. La luz que ilumina la vida de los otros gentiles es la luz de su teléfono en la noche. Esa es la única luz que ellos tienen. Pero no tienen la luz de la palabra de Dios, de la sabiduría, del orden, la luz que los puede guiar por la senda de justicia, por amor al nombre del Señor. Entonces, ¿cómo andan los otros gentiles? En la vanidad de su mente, es decir, tienen la mente vacía, tienen la mente hueca, tienen la mente pensando tonterías. Andan también con el entendimiento entenebrecido, es decir, hay confusión en ellos. Andan desorientados, no saben con quién están tropezando, pero están tropezando. Andan a oscuras, andan en tinieblas. Su pensamiento es un pensamiento que está en oscuridad. Y por otra parte, dice, además de eso, un pensamiento entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios. Una vida ajena a la vida de Dios, una persona que está ajeno a la vida de Dios, hermano, es que no le importa a Dios. No me importa si existe un Dios. Aquí lo que importa es mi vida, lo que yo quiero. Entonces, una persona que vive así, vive ajeno a que Dios no le importa. No respeta a Dios, no respeta la Biblia, no respeta los 10 mandamientos, no respeta, no le teme a Dios. Esa es una persona que vive ajena a la vida de Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué ellos viven así? ¿Por qué los otros gentiles viven así? Sabiendo que nosotros también vivíamos así, porque de ese mundo venimos nosotros. Pero ¿por qué ellos viven así? El versículo más adelante dice, el versículo 18, encontramos así, ¿por qué ellos viven así? Ellos viven así, hermanos, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué los otros gentiles viven así, en la vanidad de su mente, con un entendimiento entenebrecido y ajenos a la vida de Dios? ¿Por qué ellos viven así? ¿Por qué tienen ese estilo de vida? Tienen ese estilo de vida o viven así por la ignorancia que en ellos hay. Es decir, que ellos no quieren saber nada de Dios. Ellos quieren ignorar a Dios. Y por supuesto, eso define su estilo de vida. La palabra de Dios nos dice que esa ignorancia los lleva a vivir así. Ignoran a Dios. Hermanos, es increíble cómo nuestra sociedad, nuestros jóvenes, cómo esta cultura, cómo esta sociedad de hoy ignora a Dios. Ignora a Dios. Ayer estuve viendo una entrevista que le estaban haciendo al presidente Nayib Bukele de El Salvador. Algunos lo aman, otros lo desprecian, pero me llamó mucho la atención que las reformas que él está implementando
tiene que ver con recuperar la, eh, la, el modelo de familia según la Biblia. Llevar la disciplina, establecer la disciplina, que en los hogares haya disciplina. Y él dice que el resultado de una sociedad sin disciplina, sin una estructura que pueda establecer límite, es lo que ha llevado a la sociedad de hoy a desbordarse en violencia, a desbordarse en terrorismo, en desbordarse en una conducta destructiva, porque no hay límites. Y él dice que hay que volver a establecer los principios de la disciplina que Dios dice en su palabra. Es entonces una forma de tomar en cuenta a Dios. Entonces, cuando en una sociedad se ignora a Dios, los principios de Dios, las reglas de Dios, eso da como resultado una sociedad que está totalmente desbordada en violencia, desbordada en anticultura, antivalores, que va en detrimento de la misma sociedad. Una sociedad destruida moralmente, una sociedad destruida éticamente y espiritualmente, cuando se ignora a Dios, los mandamientos de Dios, los principios de Dios. Entonces, Pablo dice, la razón por la cual los otros gentiles viven así es porque ellos ignoran a Dios. Es decir, no quieren tomar en cuenta a Dios, no quieren saber nada de Dios. Por otra parte, ¿por qué ellos viven así? Dice el texto, por la dureza de su corazón. Es la segunda razón por qué los otros gentiles viven así, por la dureza de su corazón. Yo quiero, hermanos, que me ayuden a leer en Romanos 2, 4 y 5. Romanos 2, 4 y 5. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo dice aquí que la dureza del corazón, la falta de arrepentimiento, lleva a una sociedad, lleva a un hombre a exponerse a la ira de Dios, al justo juicio de Dios. Y así viven los otros gentiles, sin arrepentirse de sus pecados. No toman en cuenta, porque ellos han estructurado su propio código de valores, su propia ética. Importa es su yo, su propia imagen como persona y como hombre. Y así, hermanos, hacia allá se está conformando el nuevo hombre o esta nueva sociedad. Entonces, ¿por qué viven ellos así? Por la ignorancia que en ellos hay. No quieren saber nada de Dios. ¿Por qué ellos viven así? Por la dureza de su corazón. Es decir, no se quieren arrepentir de sus pecados. No se quieren volver de sus pecados. Porque ellos consideran que esa es su vida y ellos están decididos a desarrollarla tal como ellos la han concebido. Ahora, hermanos, por supuesto, esto trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir como los otros gentiles? ¿Cuáles son las consecuencias? Ahora dice en Efesios capítulo 20, el 19, el versículo 19, disculpen hermano, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dice que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con rapidez, toda clase de impureza. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de vivir una vida así? Una vida ajenos de Dios, de la presencia de Dios. Es decir, ¿cuál es la consecuencia de no tomar en cuenta a Dios?
ignorar a Dios. ¿Cuál es la consecuencia de tener un corazón no arrepentido? La consecuencia es que cuando un hombre vive así, como viven los otros gentiles, hermanos, se pierde toda sensibilidad. Se pierde toda sensibilidad. Es decir, pues yo puedo estar viviendo de tal manera, hermanos, que a mí no me importa. No me importa. Porque como yo no respeto a Dios, a mí no me importa. Si yo no respeto a Dios, y mucho menos respeto a los hombres. No me sujeto a Dios y no me voy a arrepentir de mi estilo de vida. Entonces, se pierde toda sensibilidad. Es decir, hermano, cuando una persona vive así, pierde todo sentido de vergüenza. Ya no hay vergüenza. No me importa. Entonces, qué terrible es cuando nosotros podemos perder toda sensibilidad y sentido de vergüenza. No me duele el pecado, no me duele lo que estoy haciendo. Así viven los otros gentiles. Han perdido toda sensibilidad, han perdido toda vergüenza, y por eso nosotros encontramos y vemos en las redes sociales y en cualquier medio de información, hermano, cosas que a la gente no le da vergüenza. Los que están haciendo y los que están cometiendo crímenes, narcotráfico, todo tipo de conducta inapropiada, no les da vergüenza. Han perdido toda sensibilidad. Así viven los otros gentiles, y esa es la consecuencia de no tomar en cuenta a Dios y tener un corazón no arrepentido. Sigue diciendo el texto que ellos están entregados a la lascivia. ¿Qué es la lascivia, hermano? La lascivia es ser dirigido, que nuestros deseos sean dirigidos por la carne. Dirigidos por la carne. Nuestros deseos son dirigidos por impulsos carnales. Si me gusta, yo lo hago, porque hay un impulso carnal en mí. Entonces, estoy entregado a la lascivia porque tengo una mente cauterizada, tengo un pensamiento totalmente distorsionado, y mis deseos son conducidos de una manera disfuncional. Disfuncional porque hay deseos que son sanos, pero cuando yo ando en la carne, haciendo la voluntad de la carne, mis deseos son disfuncionales. El tener sexo es un deseo. ¿Cuándo se convierte en lascivia y en pecado? Cuando yo, por mis impulsos, lo quiero hacer de una manera desordenada. Si soy casado, fuera del matrimonio. Y si soy soltero, lo quiero practicar sin tomar en cuenta que yo debo esperar hasta el momento de casarme. Entonces, son deseos totalmente disfuncionales y que están guiados por mis impulsos carnales. Esa es la lascivia. Cuando una persona en su mente, en su pensamiento, es impulsado por emociones dañadas, torcidas, para cometer toda clase de pecado. Entonces, esa es la consecuencia, hermanos, de vivir así como los otros gentiles. Entonces, yo tengo que despojarme de todo eso. ¿Es fácil? No es fácil. Porque en eso consiste la lucha de todo hombre y de toda mujer cristiana. Ahora que estamos en Cristo, hermano, ahí es donde se desarrolla la batalla. La batalla en la mente, la batalla en nuestros miembros. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo? Renovarnos. Renovarnos. Dice el versículo 20. Dice el versículo 20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, Pablo ahora nos presenta el modelo que nosotros debemos tener. Ni siquiera es él mismo. Pablo dice que el modelo de vida que nosotros debemos imitar es Cristo, porque de él hemos aprendido, porque a él le hemos oído, de él hemos sido enseñados.
Una vez que estamos en Cristo, hermanos, toda esa manera de pensar que traemos del mundo, lo que tienen los otros gentiles, nosotros tenemos que renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, aprender de Cristo, cómo vivir una vida que le agrade a Dios. Entonces, aquí es donde entra en la segunda parte de mi enseñanza, renovación, una mente renovada. Nuestro modelo de vida es Cristo. Cristo es nuestro modelo. Escuche bien, hermano. No es lo que hacemos. No es lo que hacemos lo que nos identifica. Porque nosotros podemos ser maestros, yo puedo ser pastor, yo puedo hacer cualquier función o cualquier servicio dentro de la iglesia. Eso no es lo que me define a mí como cristiano. No es lo que hacemos lo que nos identifica o nos define con Cristo. Lo que nos identifica y nos define con Cristo es lo que nosotros somos. No lo que hacemos, sino lo que somos. No es porque yo cante, no es porque yo toque, no es porque yo predique, no es porque yo sirva dentro de la iglesia. Eso no es lo que me define. No es lo que me identifica con Cristo. Lo que me define y me identifica con Cristo es lo que yo soy en Él. Mi modelo es Cristo. A Él yo debo imitar en esta nueva vida que tenemos ahora. Versículo 20, versículo 21, versículo 22 hasta el 24. Vamos a leerlo porque eso es muy importante. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, quítate eso. Despójate del viejo hombre. Entonces, amados hermanos, Colosenses 2:6, quiero que me ayuden para que nosotros aprendamos esto, hermanos, que nuestro modelo de vida es Cristo. Muchas veces nosotros sufrimos decepciones dentro de la iglesia porque idealizamos a alguna persona, idealizamos al pastor, idealizamos a algún líder de la iglesia, pero cuando vemos una falla, entonces me desanimo, me frustro, hasta me voy de la iglesia porque yo tenía a una persona como referente. ¿Recuerdan cuando yo les dije las dos direcciones que debe ver el creyente? El cristiano tiene que mirar hacia atrás para ver de dónde Dios lo sacó. Y el cristiano debe mirar hacia adelante para ver a Cristo, que es su modelo. Un cristiano en la iglesia no debe mirar hacia los lados, porque hacia los lados hay personas débiles y pecadoras como yo. Yo no puedo tomar como modelo algún líder o alguna persona, hombre o mujer, dentro de la iglesia, para tomar como modelo para yo crecer. Está bien que nos apoyemos mutuamente, pero hermanos, cuando eso llega a ocurrir de que algún creyente falla dentro de la iglesia, yo me frustro, yo me desanimo y yo hasta me puedo ir de la iglesia, hasta me puedo apartar del evangelio. No mires a los lados, hermanos, porque a los lados hay personas pecadoras igual que usted, igual que yo. No tome como modelo a hombre alguno, tome como modelo a Cristo, como Pablo lo está diciendo aquí. Mire lo que dice Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es decir, vive de acuerdo como Cristo, puesto que de Él hemos aprendido, lo hemos recibido a Él. Él es nuestro modelo de estilo de vida. Pero también en 1 Corintios 11:1, Pablo nos habla acerca de este desafío. Pablo en 1 Corintios 11:1 dice de la siguiente manera. 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Debemos imitar a Cristo. Él es nuestro modelo. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo entonces luce un creyente que ha entendido el evangelio?
está cargado de todas las bendiciones espirituales explicadas en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de la carta a los Efesios. ¿Cómo luce? ¿Cómo se debe vestir? Debemos despojarnos, pero para despojarnos debemos renovarnos, y para renovarnos nos lleva entonces a vestirnos. Debemos vestirnos. Quítate eso. ¿Qué debemos quitarnos? El vestido viejo. Debemos quitarnos la vieja vestidura. Versículo 22 dice la carta de Pablo, capítulo 4, versículo 22, dice de la siguiente manera. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, quítate eso. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañados. Quítate ese vestido, es lo que está diciendo Pablo, porque la vestimenta que traíamos del mundo está pestilente, está hedionda, está sucia. Esa forma de vivir, hermanos, está podrida. Y yo debo despojarme, quitarme, yo tengo que quitarme eso. Recuerden ustedes, hermanos, cuando el hijo pródigo regresó, el padre lo vio, ¿qué fue lo primero que él hizo? ¿Qué ordenó? Que le quitaran su ropa vieja y le pusieran ropas nuevas y un anillo y calzado y lo bañaran. Eso es exactamente lo que ocurre cuando estamos en Cristo. Lo primero que nosotros debemos hacer, hermanos, es que el Padre nos quita ese ropaje viejo que viene hediondo a pecado, que viene putrefacto del mundo. Él nos quita esa ropa vieja. Quítate eso. Despójate de ese viejo hombre. Ahora, hermanos, ese vestido nuevo, quitarse eso, indica entonces que yo debo revestirme. Yo debo desvestirme. Yo tengo que quitarme mi viejo yo. Ya no vivo yo. Yo tengo que quitarme ese ropaje de mi viejo yo, de mi vieja naturaleza. Pero eso no es fácil, hermano. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Hermanos, eso es una acción continua. Todos los días yo tengo que estar cambiándome, quitándome ese ropaje. Yo tengo que quitarme eso todos los días. Todos los días tengo que experimentar eso. Yo tengo que despojarme de mi viejo hombre, de mi vieja. Yo debo desvestirme de mi viejo yo. Yo tengo que abandonar hábitos y pensamientos que todavía yo lucho con eso. Todos nosotros luchamos todos los días, hermanos, batallamos. Por eso debemos tener compasión los unos con los otros y no criticarnos y no herirnos mutuamente, sino que debemos amarnos aún en medio de nuestras debilidades para ayudarnos, para avanzar, hermanos, porque todos estamos en este camino, despojándonos del viejo hombre. Debemos avanzar, luchar, no justificar, pero sí avanzar un pasito a la vez para que en esto el nombre del Señor sea glorificado. Quitarse una vieja ropa, hermanos, que apesta, y eso tiene que hacerse todos los días. Ahora, hermanos, ¿cómo me despojo de mi viejo yo? ¿Cómo me despojo de mi viejo yo? ¿Cómo me despojo? ¿Cómo me quito eso que es mi viejo yo todos los días? ¿Qué debo hacer? Hermanos, renovando mi mente, cultivando pensamientos en Cristo, como dice Romanos 12:2. Vamos a Romanos 12:2. Es el apóstol Pablo, hablando en su carta a los romanos, lleva esta palabra. Romanos 12:2 dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, es decir, a este sistema, a este mundo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo puedo yo renovar mi entendimiento? Renovar mi entendimiento es lo que me va a llevar a despojarme de mi viejo yo todos los días. Hermano, la renovación de mi mente es como la ducha, ese chorro de agua que hay en mi baño que quita mis impurezas todos los días. El jabón, el champú, todas esas cosas renueva en mí mi salud corporal. Quita las bacterias y quita la suciedad que se acumula en mi cuerpo. La renovación de mi mente y de mis pensamientos es lo que me va a llevar entonces a quitarme, a despojarme de mi viejo yo, de esa vieja vestidura. Pero ¿cómo ocurre eso, hermano? Filipenses 4:8 también lo dice. ¿En qué debo estar ocupada mi mente? ¿Cómo yo debo renovar mi mente y mis pensamientos? Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué debo hacer? Yo debo pensar en eso. Ese es renovar nuestra mente, renovar nuestro pensamiento. Qué maravilloso. Esta parte práctica, hermanos, de la carta de Pablo me tiene fascinado. De verdad, hermanos, es algo que nosotros debemos verlo más allá de cualquier teoría. Hermanos, la vida cristiana es una vida práctica, es un día a la vez. Si nosotros ponemos en práctica estas cosas, hermanos, vamos a vivir o vamos a hacer una iglesia que agrada al Señor. Familias que agradan al Señor. Allí entonces donde vamos a encontrar lo que es la congruencia, hermano. Tiene que haber una congruencia entre lo que yo creo con lo que yo vivo. Tiene que haber, hermanos, una congruencia. Lo triste es que muchos hogares viven un evangelio incongruente. Perdón, una vida incongruente. El evangelio es congruente. Hermano, pero ¿cómo es posible que yo creo una cosa, pero en mi casa yo vivo otra? O en la calle yo tengo una conducta diferente a lo que la palabra de Dios me dice. Ahora, el apóstol Pablo en esta parte final, a partir del versículo 25, entonces Pablo nos lleva a la práctica. Allí, él nos está diciendo, quítate eso, vístete de nuevo, quítate eso que tú tienes viejo y ponte una ropa nueva. Una ropa nueva. Pablo nos dice, quítate, ponte, y el propósito por la cual te debes vestir con ropa nueva. Ese ropaje nuevo que es el nuevo hombre, el nuevo nacimiento que tenemos en Cristo. Pablo nos dice, quítate esto, ponte esto, y allá hay un propósito. Y Pablo nos los explica. Vamos al versículo 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, es decir, quítate eso. Desecha la mentira. Pablo nos está diciendo que nos quitemos ¿qué cosa? La mentira. Quítate la mentira. Y dice, ponte ¿qué? La verdad. Quítate la camisa de la mentira, quítatela porque está podrida, está hedionda, está putrefacta, está sucia. Quítate ese ropaje, quítate esa camisa de la mentira. Báñate, renueva tu mente y ponte la camisa de la verdad. Quítate la mentira, ponte la verdad. Hablad la verdad cada uno con su prójimo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? El versículo anterior dice,
porque somos miembros los unos de los otros. Ese es el propósito por el cual debemos desechar la mentira, debemos ponernos la verdad, y el propósito es porque somos miembros los unos de los otros. Porque la mentira causa daño. La mentira daña relaciones. Por lo tanto, debemos hablar la verdad entre nosotros, porque la verdad edifica. Ahora, dice Pablo también en el versículo 26 que debemos quitarnos, qué debemos ponernos y por qué, cuál es el propósito. Pablo dice, el versículo 26, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pablo está diciendo aquí que nos quitemos ¿qué? Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, que yo puedo airarme. La ira es una emoción. Yo no me la puedo quitar. Pablo está diciendo, airaos, pero no pequéis. Lo que sí está diciendo Pablo es que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que yo debo quitarme el resentimiento. Yo debo quitarme el resentimiento, el odio, la amargura que que puede ser el resultado de una ira mal manejada. Si yo tengo una discusión con un hermano, si yo tengo una discusión con mi esposa, con su esposo, con un hijo, con una hija, con algún vecino, ¿verdad? Si usted lo dominó la ira, dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, no guardes rencor. Eso sí te lo puedes quitar. Quítate eso, la amargura, el odio, el resentimiento. No vayas a dormir con eso. Y más si es en una relación matrimonial, si hay una discusión en pareja, no debo guardar rencor, no debo guardar resentimiento. Entonces, qué hermoso esto, ¿verdad? Pablo no nos está diciendo que nos quitemos la ira. No, la ira es una emoción que yo puedo manejar. Yo la puedo, no puedo dejarme dominar por la ira. Ahora, si eso llega a ocurrir, ¿verdad? Si a la ira me lleva a una discusión, ¿verdad? Fuera de control, si eso llegara a ocurrir, yo tengo que resolver eso rápido. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No debo guardar rencor. Y el versículo 27 es interesante. Dice, ni deis lugar al diablo. ¿Saben, amados hermanos? Que cuando en un matrimonio, ¿verdad? Hay una discusión y uno duerme de espalda a otro, ¿verdad? En el medio se le da lugar al diablo. Cuando en una discusión, en un matrimonio, en una pareja, o en relaciones humanas, ¿verdad? Y no se resuelve rápido el asunto, si no se lleva a acuerdo, si no se llegan a acuerdo, amados hermanos, se le da lugar al diablo. Se le da lugar al diablo. Seguimos entonces el apóstol Pablo dándonos el versículo 28, aquí está, quítate, ponte, ¿y cuál es el propósito? Quítate, dice, el que hurtaba, quítate eso. No robes más. No robes, quítate eso. No hurtes más. Ahora, ¿qué me debo poner? Trabajo. Debo trabajar. Debo dejar de robar. Debo ponerme a trabajar, ser productivo con mis propias manos. Así sea sacar, hermanos, un pipotico en una esquina para vender jugo, para vender tisana, pero usted tiene que estar productivo. Usted no puede quedarse en su casa, hermanos, cruzado pensando que puede quitar o que a quién le quita prestado para luego no pagar. Usted tiene que quitarse eso,
Quítese eso, póngase a trabajar. Deje de pedir, póngase a trabajar. Entonces, quítese esa actitud de robar, de hurtar, póngase a trabajar, porque Dios va a bendecir su iniciativa. ¿Cuál es el propósito? Para que usted tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí está. Quítate eso, ponte esto y el propósito por la cual Dios te lo está pidiendo. Seguimos más adelante, el versículo 29, dice, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dios me está diciendo que debo quitarme ¿qué? ¿Qué? Nos está pidiendo aquí. ¿Qué debo quitarme? Las palabras corrompidas. No necesariamente tienen que ser groserías, hermano. Decir insolencia es, hermano, la murmuración, la queja, la crítica. Esas son palabras corrompidas. Maldecir, o sea, decir cosas que no edifican. Esas son palabras corrompidas, además de decir malas palabras. He visto que hay jóvenes, hermanos, que están tomando señas o gestos de los mundanos. Con sus manos hacen gestos que son mundanos, que son de los otros gentiles. De los otros gentiles. Entonces yo debo quitarme esas palabras y acciones corrompidas. ¿Y qué debo ponerme? Palabras edificantes, para que haya edificación allí. Muy bien, hermanos. Vamos finalizando. Dice la palabra de Dios en el versículo 30. Si yo no me quito estas cosas, el versículo 30 dice, si yo no me quito estas cosas y no me pongo lo que el Señor quiere que yo me ponga, el nuevo hombre que Él ha diseñado para mí, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Si yo no me quito esas cosas, yo voy a entristecer al Espíritu Santo que mora en mí. Si yo me comporto como los otros gentiles, el Espíritu Santo va a estar entristecido en mí, va a estar humillado en mí. Y por supuesto, voy a llevar una vida espiritual sin gozo, sin crecimiento, sin amor, porque el Espíritu Santo está entristecido dentro de mí. Por supuesto, hermano, la palabra de Dios dice que un corazón triste seca los huesos. Si el Espíritu Santo está entristecido en mí, mi vida va a ser un reflejo muy pobre. Siempre voy a mostrar una cara amargada, una cara de fracaso, una cara que no es suficiente. Entonces, si yo no hago lo que el apóstol Pablo me está pidiendo que haga o en su consejo apostólico, hermanos, mi vida espiritual va a ser una vida triste. Entonces, finalizamos. Despójate, renuévate y vístete. Y vístete. Aplicar todo esto a nuestra vida diaria, hermanos, es un gran desafío. Yo pregunto, hermano, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Y yo quiero finalizar en Apocalipsis capítulo 2. Y quiero que estén en pie, por favor, hermanos, porque con esto vamos a finalizar. Y quiero que lean conmigo, ahí está en la pantalla. Lean conmigo estos versículos. Me gustó mucho esta versión de Apocalipsis capítulo 2 de 2 al 5. Lean conmigo en voz alta. Hermanos, quiero que lean conmigo, ahí está en la pantalla, en voz alta, esta lectura. Léanlo, vamos a leerla poco a poco. Comenzamos a leerla. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado con mucha paciencia
y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo. Y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelero de su lugar. Hermano, me llama mucho la atención. El versículo anterior dice, ahí, miren esto, hermano. Esto me conmovió en gran manera. El Señor alaba a aquella iglesia. El Señor alaba a aquellos a quien el evangelio había llegado. El versículo anterior dice, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Hermanos, ¿cómo está? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está su nivel de respuesta de amor a esta nueva vida que tenemos en Cristo? Hermanos, eso es un desafío. Todos los días nosotros tenemos que revisar nuestro amor hacia nuestro Dios. Padre, gracias por tu santa palabra. Ay, Señor, perdónanos, porque en esta vida tan agitada hemos perdido la orientación de muchas cosas y hemos olvidado muchas cosas, Señor. Y al principio te amábamos más que ahora, porque estamos tan ocupados y entretenidos en otras cosas. Ay, Señor, que hoy nos exhortas en tu palabra, que debemos amarte como al principio, obedecerte como al principio y ser fieles como al principio. Ayúdanos, Señor, ayuda a esta iglesia, ayúdanos, Señor, a vivir una vida que a ti te agrada, a despojarnos del viejo hombre día a día, pero también a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, teniendo como modelo de vida a Cristo Jesús. Y ayúdanos también, Señor, a vestirnos, a quitarnos todas estas cosas que son pestilentes delante de ti y delante de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que a ti te agrada. Bendice a esta iglesia, bendice a cada familia. Y gracias te damos por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén.